tenerte conectado a Iglesia Vive. Recuerda nuestras actividades porque esta semana serán reanudadas. Vive Mujeres reanuda actividades este jueves 8 de septiembre a las 10 de la mañana en las instalaciones de la iglesia. Vive Matrimonios, nos vemos este sábado 10 de septiembre a las 6 p.m. Vive Varones, el sábado 17 de septiembre concluirán el material de estudio que estuvieron llevando y prepárense para iniciar una nueva temporada de estudio entre hombres el próximo viernes 23 de septiembre. Y espera, aún hay más. Vive Jóvenes se estrenará el 1 de octubre. Y recuerda, tenemos una actividad para que tú y tu familia se puedan integrar y formar parte de esta hermosa familia que busca crecimiento en la fe por medio de la palabra de Dios. Si tienes dudas, acércate al staff de Vive para integrarte. Por último, recuerda visitarnos todos los domingos en nuestras actividades dominicales. A las 10 de la mañana iniciamos con capacitación bíblica. A las 11 de la mañana tenemos una reunión de oración y 11:30 de la mañana empezamos con nuestro culto dominical. Mantente conectado a través de nuestras redes sociales y sigue siendo parte de esta bella familia cristiana. Vive con fe, vive con verdad, vive Iglesia. Seguro, pues tú nunca me has fallado. Aunque camine a oscuras, tú estás a mi lado. Y ya no temo a nada, sé que estás aquí. Confío en ti. Ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza. Me confunde mi pecado, mi tibieza. Eres amor, tan solo amor, confío en ti. Confío en ti. Pues siendo Dios me tratas como a un buen amigo. De tu dulce amor he sido tu testigo. Eres mi todo, eres la fuerza que hay en mí. Confío en ti. Porque tu sangre ha lavado mi tristeza y no te asusta mi pecado, mi tibieza. Eres tan grande, eres tan Dios, eres tan todo para mí. Confío en ti, porque la vida que me has dado se renueva y me has sacado del oscuro de esta cueva y mendigando amores falsos vuelvo a ti. Confío en ti, confío en ti, confío en ti, confío. Confío en ti, mi vida entera está sujeta entre tus manos. Me has sostenido, soy tu hijo y soy tu hermano. ¿Cómo temer si yo te tengo junto a mí? Confío en ti, pues siendo Dios me tratas como a un buen amigo. De tu dulce amor he sido tu testigo. Eres mi todo, eres la fuerza que hay en mí. Confío en ti, porque tu sangre ha lavado mi tristeza y no te asusta mi pecado, mi tibieza. Eres tan grande, eres tan Dios, eres tan todo para mí.
Hermoso el video. ¿Les gustó? Sí. Muy bien. Gracias a Dios por la oportunidad de los medios y conocer un poquito más. Y cuando vi ese video por primera vez me imaginaba cómo sería Jesucristo en estos tiempos, ¿no? Usaría pantalón de mezclilla, le gustaría hacer deporte, ir al gimnasio, no sé, tantas cosas, ¿no?, que podemos afirmar. De veras quiero agradecer tanto a Dios por este privilegio que me ha dado de poder compartir con ustedes lo que los diferentes evangelios han hablado al presentarnos a Jesucristo. Y bueno, hasta el día de hoy Mateo nos presentó a Jesucristo como he aquí a vuestro rey, dando a entender el derecho legal, moral, judicial y profético que tenía para llegar a ser rey. Marcos nos presentó he aquí a mi siervo, no a nuestro siervo, sino al siervo de Jehová que da su vida en rescate de los que se había perdido. La semana pasada vimos lo que Lucas nos presentó y dice, he aquí al hombre perfecto. Esa cualidad singular de nuestro Señor Jesucristo de ser Dios hombre, muriendo en la cruz por nosotros. Y ahora Juan, el Evangelio de Juan, va a presentarnos al Señor Jesucristo como he aquí a vuestro Dios. Y por esa la razón de este video. Y si bien es cierto, no debemos hacernos imagen de nuestro Señor, se presta mucho, ¿verdad?, el video para entender que Dios está en cualquier lugar, en cualquier circunstancia y con cualquiera. Confiemos en Él. Entonces el Evangelio de Juan va a presentar a nuestro Señor Jesucristo como he aquí a vuestro Dios. Ha sido realmente para mí una muy grata experiencia, un privilegio conocer las diferentes perspectivas de los evangelistas y presentar a Jesucristo de esta manera. Ha fortalecido mi fe y créanme, mis amados hermanos, es mi oración que también fortalezca la fe de ustedes, conocer a Jesucristo así. He aquí a vuestro Dios. Miren, a lo largo del Evangelio de Juan se enfatiza su deidad. Y dice ahí en Juan capítulo 20, si me hace el grandísimo favor de buscarlo, Juan, Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, Juan 20, versículos 30 y 31. Y dice la palabra de Dios así. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Les invito en esta hermosa mañana a que hablemos con Dios y que sea Dios a través de su palabra que se presente personalmente como vuestro Dios. Oremos. Padre Santo, cuántas gracias te damos por la oportunidad de venir una vez más delante de tu presencia. Padre, es mi oración en este momento que tú prepares nuestros corazones para que podamos conocerte bajo los ojos de Juan, tu discípulo. Para que podamos, Señor, entender el propósito de cómo Juan escribió, dándonos a conocer que tú eres nuestro Dios. Oramos, Padre Dios Todopoderoso, para que tú te manifiestes
poderosamente en nuestros corazones. Te lo ruego, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo que estos versículos que acabamos de leer enfatizan específicamente es que Cristo es el Hijo de Dios y por lo tanto Dios. El apóstol Juan buscaba producir en sus lectores que creyeran, que tuvieran fe en Jesucristo por todas aquellas obras prodigiosas que él venía haciendo para darse a conocer. Miren, los tres evangelistas, lo que llamamos los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas, presentan a Jesucristo de una manera histórica. Presentan a Jesucristo con quien se relacionó y eventos sobresalientes de él que tuvieron que ver con presentarse ante las autoridades, presentarse ante los concilios, etc. Pero lo que Juan trató de buscar es tratar de contestar quién es Jesucristo. Porque eso era lo que preguntaban la mayor parte de los apóstoles. Por ejemplo, allí en Mateo capítulo 21, versículo 10, cuando entra nuestro Señor Jesucristo triunfalmente en Jerusalén, muchos dicen, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es? Y el apóstol Juan va a contestar precisamente esta pregunta de quién es Jesucristo. Mire, ahí en Juan capítulo 20, versículo 21, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y dice, para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, el apóstol Juan va a ir buscando poco a poco, informando que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, por lo que entonces nosotros afirmamos que Jesucristo es Dios. Mi amado hermano, esta es una frase a lo mejor muy corta, pero es fundamental. Jesucristo es Dios. Usted ha depositado su fe en Jesucristo y Jesucristo es Dios. Por lo tanto, usted ha depositado su fe en Dios. Ahora bien, esta declaración de Jesucristo es Dios afecta directamente otra declaración. Jesucristo también es hombre, que es lo que vimos la semana pasada. Y esta declaración se da a entender por las diferentes relaciones y expresiones y acciones que tuvo el unigénito Hijo de Dios con muchas otras personas a lo largo de su ministerio. De hecho, Juan presenta desde el capítulo 13 hasta al capítulo 17 solamente la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí hay un sinfín de evidencias donde dice que Cristo es Dios, el unigénito de Dios. Ahora bien, ¿cómo se prueba o cómo podemos los cristianos de una u otra forma probar ante mucha gente que es incrédula que Jesucristo es Dios? Bueno, esto se hace a través de muchas declaraciones, acciones y señales que la Escritura dan acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a revisar algunos conceptos. Por ejemplo, Jesucristo es Dios y es eterno. Y hablábamos hace rato en la clase de Cristología ese término de eternidad, que no tiene principio ni tiene fin. Y las Escrituras, eso es lo que están afirmando, que Jesucristo existió desde la eternidad y se comprueba de muchas maneras. Una de ellas es a través de sus nombres divinos. Y esos nombres divinos indican relación eterna con las personas de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esa relación que ha tenido por la eternidad con las dos personas de la Trinidad, el Padre y el Espíritu Santo, hablan específicamente de su deidad. Pero también a Cristo se le llama el Verbo. Miren,
Vamos a Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1. Y allí en Juan 1:1 voy a leer en la versión, en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes, si la tienen ahí en la Reina Valera, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando yo voy al original, cuando trato de interpretar en el vocablo griego la palabra verbo, se identifica como el logos, el todo conocimiento. La palabra, el discurso de Dios. Y entonces dice que Cristo es la expresión, escúcheme bien, Cristo es la expresión visible del pensamiento, la revelación y manifestación de Dios. Repito, Cristo es la expresión visible del pensamiento, de la revelación y manifestación de Dios. Mire qué impactante esto que estamos diciendo. Dios se dio a conocer a los hombres por medio de su Hijo Jesucristo encarnado. Mire lo que dice Juan capítulo 1, versículo 18. Ahí mismo en ese capítulo: a Dios nadie le vio jamás. Yo no sé si recuerdan un evento, voy a hacer un espacio acá, un evento cuando Moisés estaba en el monte recibiendo la ley. Literalmente Moisés está pidiéndole a Dios verlo. Y al verlo, ¿verdad?, el Señor se manifiesta y pasa de tal manera que Moisés lo tuvo que esconder en una grieta de la roca y pasar y literalmente cubrirlo. Y lo único que vio Moisés fue su espalda y su gloria. Fue tal que dice que cuando bajó Moisés, su rostro le resplandecía al estar viendo la gloria de Dios. Nadie ha visto a Dios. Y por eso, mi amado hermano, también es importante no crearnos imagen de Dios en nuestro cerebro. Nadie ha visto a Dios. Y claramente Juan dice, Él es Cristo, dice acá en el versículo 18, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Por eso esto que le digo, Cristo es la expresión visible del pensamiento, la revelación y manifestación de Dios. Hay un nombre en particular, mi amado hermano, que manifiesta también su deidad. Este nombre es Emmanuel. Y el nombre Emmanuel dice Dios con nosotros. Ayúdeme a buscar Isaías capítulo 14. Isaías, sí, por favor. Capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Y dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Y la traducción de Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. La expresión visible de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, déjeme decirle algo muy particular en cuanto a esto. Cristo tiene nombres singulares y únicos. No se le dan a cualquier otro ser. Por favor, acompáñeme también a Isaías capítulo 9, versículo 7. Si gusta, con mucho gusto yo aquí lo guío y lo dirijo. Isaías 9, versículos 6 y 7.
Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Esto es importante que lo podamos entender, porque un niño automáticamente es hijo, y un niño es nacido, tiene que ser forzosamente a través de un parto. Entonces, por lo que estamos afirmando que la naturaleza humana de Cristo, como decía yo hace 8 días, se da a través de un alumbramiento, de un nacimiento. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará, vea, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nombres singulares y únicos dados solamente a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo el profeta Isaías hace muchos años antes de que naciera la gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues lo que estaba haciendo es afirmando que es Dios a través de sus nombres: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, podemos conocer la deidad de nuestro Señor Jesucristo a través de ¿qué? De sus nombres. Pero déjeme decirle algo mucho más importante. Jesucristo declaró ser Dios por medio de sus declaraciones personales. Hay muchas. Vamos a ver solamente unas cuantas. Acompáñeme ahí mismo, no nos vamos a mover del Evangelio de Juan. Juan capítulo 4, versículo 25 y 26. Juan 4, 25 y 26. Pongo en contexto de lo que estamos leyendo. Dice que en él dice algo muy importante. Capítulo 4, versículo 1, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque dice la Escritura, Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, sale de Judea, se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Juan capítulo 4. Ahora, esto es muy interesante porque dice que judíos y samaritanos no se llevaban. La cultura judía era muy especial, mi amado hermano. Los hombres difícilmente entablaban una conversación con una mujer, y menos en la calle o en las aceras. O sea, no podían. Era muy especial el trato de los judíos hacia las mujeres. Y resulta que nuestro Señor Jesucristo va a Samaria, le era necesario, era el mediodía, el sol abrasador, y sale una mujer por agua, la samaritana. Y tiene un encuentro con Dios y empieza a platicar con el Señor Jesucristo. Y se da un diálogo muy interesante. El Señor le dice, dame de beber agua. La samaritana le dice, ¿cómo es posible que tú me estés hablando? Si eres judío, yo soy mujer y además soy samaritana, ¿por qué no nos llevamos? Y entonces Jesucristo le dice, si supieras quién te está pidiendo agua, es cuando le dice, si supieras el don de Dios, tú le pedirías agua a Él y Él te daría agua viva. Y entonces la mujer le dice, ¿cómo vas a sacar el agua? El pozo es hondo. ¿Cómo es que quieres hacer esto? Y entonces él le dice, mira, ve y llama a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo marido. Y Jesucristo le responde, bien has dicho, porque 5 has tenido y con el que estás ahorita no es tu marido. Y ahí despierta algo muy peculiar en la vida de esta mujer. Y le dice, se me hace que tú eres profeta. Y empieza a platicar de dónde se iba a adorar, si en Jerusalén o en el monte de los samaritanos. Y dice Jesucristo, va a llegar el momento en que ni en Jerusalén ni en este monte se adorará. Porque el que adora tiene que adorar verdaderamente de manera espiritual.
Y entonces hay una aseveración y le dijo la mujer, versículo 25, sé que de venir el Mesías, el ungido de Dios, llamado el Cristo. Cuando Él venga, Él nos va a decir a dónde se tiene que adorar. Él nos va a declarar todas las cosas. Y miren lo que Jesús argumenta. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¡Wow! Esta declaración, mi amado hermano, no la podía usar cualquiera. Porque en esta declaración que está utilizando con la samaritana, fue cuando Dios se presentó ante Moisés en la zarza que ardía pero no se consumía, y cuando le pregunta, ¿quién eres tú, Señor? El Señor le dice, yo soy. Yo soy. Un nombre único que no podía usarse tan a la ligera. Y cuando revisamos el Evangelio de Juan con detenimiento, les animo con todo mi corazón, lea el Evangelio de Juan. Ya con esto ya debía haber terminado los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Léalo. Se va a encontrar los 7 yo soy de nuestro Señor Jesucristo. Búsquelos. Descúbralos y cuando los encuentre viene y me platica y vamos a platicar ampliamente de este tema. Vamos a tener un hermoso tema de conversación. Entonces Cristo declara por sí mismo, yo soy. Son declaraciones personales. Otra declaración personal y muy singular parecida a esta se encuentra en el mismo Evangelio de Juan, pero capítulo 18, por favor acompáñeme. Y es cuando están arrestando a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en Juan 18, 4 y 5 dice, pero Jesús, sabiendo que todas las cosas le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, vienen en el huerto a buscar a nuestro Señor Jesucristo, vienen los guardias del Sanedrín. Llegan y Jesucristo se les interpone y les dice, ¿a quién buscan? Versículo 4. Versículo 5 dice, le respondieron a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo, ¿qué? Yo soy. Pero miren qué interesante. Dice, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron, ¿y qué? Cayeron a tierra. El poder de la palabra del nombre de Dios. Yo soy. Por eso es que, mi amado hermano, entendemos y atribuimos a nuestro Señor Jesucristo divinidad. Jesucristo es Dios. Pero no solamente por las declaraciones personales, sino también por las declaraciones de otros. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, se presenta ante sus discípulos, pero no estaba uno, se llama Tomás. Y Tomás dijo algo muy importante, hasta que no vea yo a Jesucristo, meta mi dedo en las heridas de los clavos, meta mi mano a su costado, no voy a creer. Jesucristo ya resucitado. Y entonces mire qué interesante, ahí en Juan capítulo 20, acompáñeme, versículo 28, Juan 20, 28. Mire lo que dice Tomás, lo que contesta Tomás. Juan, capítulo 20, versículo 20 y 28. Dice, 8 días después, leo desde el 26, estaban otra vez sus discípulos dentro con ellos, dice, dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y mételo en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás usó 2 vocablos muy importantes.
Señor, que traducido viene del original Curios, que quiere decir Señor, eminencia, promisión, y Theos, que quiere decir Dios. Usó dos palabras única y exclusivamente destinadas a Dios: Señor y Dios. ¿Y qué creen? Jesucristo nunca lo desmintió. Nunca le dijo, oye, no, lo que me estás diciendo no. Porque usar esos argumentos en la cultura de nuestro Señor Jesucristo era exaltarlo a lo sumo. Y no le dijo absolutamente nada el Señor Jesucristo a Tomás. Al contrario, miren lo que le dijo cuando dice después que le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Declaraciones de otras argumentando ser Dios. Pero Jesucristo también declarando ser Dios por medio de señales prodigiosas. Ahora, algo importante. Juan no usa milagro, la palabra milagro, usa señales. Y cuando leímos Juan 20, 30 y 31, dice, hubo también otras señales. Mi amado hermano, los evangelios solamente registran 35 señales, pero muy probablemente hizo muchísimo más. Pero Juan, específicamente Juan, enuncia solamente 7 y 5 son exclusivas de Juan. No se enuncian en ninguno de los otros evangelios. 5 menciona el apóstol Juan, dando a entender que los evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, evidencian milagros o señales prodigiosas para tratar de hacer ver lo sobrenatural de la circunstancia. Pero Juan enfatiza las señales para hacer ver el propósito fundamental, que era espiritual: curar, sanar, resguardar, liberar. Dando a conocer, mi amado hermano, que Jesucristo tiene autoridad sobre la enfermedad, sobre la distancia, sobre la naturaleza. Así lo evidencia el apóstol Juan. Miren, veamos una de esas señales prodigiosas. Juan capítulo, vamos a ver, 6. Juan capítulo 6, ahí regresamos un poquito. Juan capítulo 6. Nada más estoy mirando una porción. Hay muchas otras evidencias, pero en Juan capítulo 6, versículo del 16 al 21, van a acordarse inmediatamente de este evento. Juan 6, del 16 al 21. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Entrando en una barca iba cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo nuevamente, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, lo cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Mi amado hermano, es impresionante lo que estamos mirando. Dios evidenciando poder y autoridad sobre la naturaleza. No ha habido ni habrá absolutamente nadie con un cuerpo como nosotros que ande sobre el mar. Y la Biblia lo revela. Jesucristo mostrando autoridad sobre la naturaleza. Hay otro evento también importante que narran los evangelistas. Cuando Jesús calma la tempestad y le dice a la tempestad, calla y enmudece. Y dice que hubo gran bonanza, tanto que los que iban en la barca, sus discípulos, dijeron, ¿quién es este que aún la naturaleza le obedece? Cristo es Dios.
Demostró su autoridad sobre enfermedades, sobre distancias, sobre demonios, sobre la misma muerte cuando le dice: Lázaro, sal fuera. Y resucitó. Ahora, hubo alguien que un día dijo: ¿qué hubiera dicho si nada más dice sal fuera? ¿Qué hubiera pasado? Muy probablemente hubieran resucitado muchísimo más muertos. Por eso fue enfático el Señor y dijo: Lázaro, sal fuera de la tumba. Y cuando sale, el Señor Jesucristo dice: desátenle, porque ya lo habían amortajado. 3 días enterrado, oliendo mal. Pero para Dios no hay imposibles, mis amados hermanos. Muy bien. Jesucristo declara ser Dios por medio de señales prodigiosas, pero también lo hace por declaraciones personales, escúcheme bien, de igualdad con Dios. ¿Quién humanamente posible puede tener el atrevimiento de decir: Él, mi Padre y yo, uno somos? Por favor, acompáñeme, Juan capítulo 10, versículo 30. Juan 10:30, seguimos en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 10, versículo 30. Pongo el contexto. Celebrándose, dice, en Jerusalén la fiesta de la dedicación dice, era invierno, versículo 22. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Seguridad, mi amado hermano, ahí. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y ahora escuche, yo y el Padre, uno somos. Mi amado hermano, ¿puede darse cuenta de la dimensión de la persona en la que usted ha depositado su fe? Conocemos que Jesucristo es Dios por sus nombres, Emmanuel, Dios con nosotros. Conocemos que Jesucristo es Dios por las evidencias y el trato que tuvo con persona y al declarar abiertamente: yo soy. Conocemos que Jesucristo es Dios por lo que otras personas dijeron acerca de Él, como Tomás, cuando le dijo: Señor mío y Dios mío. Conocemos que Jesucristo es Dios por esas obras maravillosas al mostrar su autoridad sobre la naturaleza, la enfermedad, demonios y etcétera. Y conocemos que es Dios por igualdad con el Padre. Hay declaraciones muy importantes acerca de Él a todo lo largo del Evangelio de Juan. Pero mi amado hermano, quiero animarle con todo mi corazón. No sé si sea posible que pudiéramos poner la última estrofa de uno de los himnos. ¿Sí podríamos salir de ahí a las letras? Ahí. De mi maldad. No, quiero que veamos esto, mi amado hermano. El video vimos ahí y el canto decía: confío en ti. ¿Sí? Si pudiéramos decir una frase que sintetizara el Evangelio de Juan, dice: para que crean que Jesucristo es Dios. Como dando a entender, Juan, mira, te voy a demostrar a través de lo que voy a escribir que Jesucristo es Dios. Por sus nombres, por sus obras, por sus relaciones, por todo esto te voy a demostrar. Ahora,
Mi amado hermano, ¿de qué tamaño es tu Dios? ¿Verdaderamente estás confiando y descansando en el Señor Jesucristo? Y me encantó el video porque Él puede estar en cualquier circunstancia, en el alumbramiento de un bebé, en la muerte de un ser querido, en esas intenciones de suicidio de muchas personas que no encuentran sentido ni propósito en la vida. Con ese pequeñito que viendo la televisión al oler el pastel se acerca a su mamá a pedirle, sabiendo que le iba a dar, y etcétera, lo que pudimos ver. ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿De qué tamaño es tu fe? Hemos estado orando por este bebé, sabiendo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿De qué tamaño es nuestro Dios? Venimos a la iglesia a conocer a Dios. Y perdóneme, mi hermano, sí venimos a la iglesia a relacionarnos, pero no es la oportunidad, no es precisamente el propósito de reunirnos en una iglesia. El propósito de congregarnos en una iglesia es conocer a Jesucristo y a Dios. ¿De qué tamaño? Por eso tomamos todo un mes para conocer a Jesucristo como hombre, como siervo, como rey y ahora como Dios. ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? ¿En la iglesia? ¿Estás mal? ¿En las personas? ¿Estás mal? ¿En el pastor? ¿Estás re mal? ¿En quién debemos poner nuestra confianza y nuestra fe? En Jesucristo, nuestro Señor. Él es el único que va a cambiar a aquella persona por la que has estado orando muchísimos años. Él es el único que va a traer salud y sanidad a este pequeñito. Él es el que va a dar estabilidad y fortaleza a nuestros hogares. Es Jesucristo el que va a dar tranquilidad, prosperidad y te va a dar provisión para que sigamos en esta vida que es tan difícil. Jesucristo es Dios, mi amado hermano. Él va a traer paz a nuestro corazón, sanar nuestras dolencias, aconsejarnos, abrazarnos, a fortalecernos ante la necesidad, mi amado hermano. Es mi oración que el haber presentado a Jesucristo durante este mes como hombre, siervo, rey y ahora Dios, fortalezca tu fe como fortaleció la mía. Y prepárense porque a partir de la próxima semana vamos a ver las señales, los milagros, para demostrar su deidad. Oremos. Señor y Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, por quien eres, por lo que has hecho en la vida de cada uno de nosotros, y descansamos y confiamos plenamente en ti. Porque, Padre, tú nos salvaste y nos libraste de nuestra maldad. Tú eres nuestro Salvador y que nos ha rescatado. Tu sublime gracia, Señor, nos cambió y nos transformó. Padre Dios Todopoderoso, aumentanos la fe. En Cristo Jesús. Amén.